Vamos a trabajar el uso de del principio de los estados correspondientes para el cálculo de propiedades residuales. Si, como se podrán recordar, el principio de los estados correspondientes funciona diciendo que todas las sustancias a la misma temperatura reducida, presión reducida y un tercer parámetro que puede ser factor acéntrico o el Z crítico van a tener estas mismas propiedades termodinámicas. En el caso de TRPR y factor acéntrico vamos a hablar pues del método de Lee-Kessler, y en el caso del Z crítico pues podemos hablar del método de Lydersen o el método de Huygens, Watson, Ragaz, que es el libro donde aparece esto. Bien, entonces en el método de Lee-Kessler, que utiliza el factor acéntrico de Pitzer, entonces vamos a calcular la entalpía reducida dividida RT crítico como una función, la propiedad reducida adimensional para un fluido simple denotado con 0 más el factor acéntrico multiplicado por la entalpía reducida RT crítica. Este 1 implica que es una desviación asociada a que el fluido no es simple, sino que es un fluido normal. Y cuando hablamos de fluidos normales es todos los fluidos que son débilmente polares o apolares. De forma análoga, en el método de Lee-Kessler vamos a tener la entropía reducida o entropía adimensional, reducida adimensional como la entropía reducida adimensional de un fluido simple, este es R, que es la constante universal de los gases, más el producto del factor acéntrico de Pitzer por la entropía reducida dividido la constante universal de los gases ideales, nuevamente haciendo hincapié que este segundo término da cuenta de la desviación de la propiedad de interés respecto a el fluido simple como tal. Entonces, esta entalpía reducida, estas propiedades, entalpía reducida y entropía reducida, las vamos a conseguir en unas tablas o en unas cartas, y como ustedes pues se dan cuenta, pueden observar, cada una de ellas al interior pues va a depender de la presión reducida y de la temperatura reducida, que son estas líneas que vemos aquí en negrita. Vamos a tener entonces la propiedad 1 y la propiedad 0. Ambas tienen que calcularse a la misma presión reducida, Lo mismo aquí para la entalpía, es la misma historia, van a ser únicamente función de la presión reducida y de la temperatura reducida. En el caso del método que utiliza Z crítico como tercer parámetro, vamos a tener que en nuestro caso los datos reportados en las tablas del libro Huygens, Watson y Ragaz nos van a decir entonces, nos van a reportar los valores de menos entalpía reducida dividida temperatura crítica, y ese valor pues va a ser un valor que es entalpía reducida sobre T crítica evaluado a Z crítico de 0.27 más un término de desviación de ese factor, ¿cierto? Si la sustancia tiene un Z crítico diferente de 0.27, pues hay que adicionarle un factor de corrección, y ese factor de corrección pues dependerá de qué tan diferente es Z crítico, ¿cierto?, de este 0.27. Entonces esta es la manera en que trabaja el método, y lo mismo aquí con el Z crítico
como tercer parámetro sería menos la entropía reducida, y en este caso nuevamente pues sería menos la entropía reducida a 0.27 más un término de desviación que va a corregir que la sustancia no se encuentra en un Z crítico de 0.27. Bueno, entonces para ilustrar el uso de ello vamos a trabajar a encontrar las propiedades reducidas utilizando los dos métodos. Para el propano, entonces vamos a tener la sustancia propano. Nos dicen que la temperatura crítica de esta sustancia es 369.85 Kelvin. La presión crítica es 42.47 bar. 42.47 bar. Si vamos a trabajar con el método de factor acéntrico de Pitzer, pues debemos tener ese valor, que sería 0.153, y si vamos a trabajar con el método del Z crítico, pues tenemos que el Z crítico de esta sustancia es 0.27. Bueno, entonces vamos a empezar primero con el método de Lie-Kessler. Entonces nos va a decir en nuestro caso que para ello pues tenemos primero que calcular las condiciones reducidas para ir a buscarlo en la gráfica. Tendríamos la temperatura reducida, que serían 296 Kelvin, que es la temperatura, bueno, perdón, faltó decir que las propiedades las queremos calcular a una temperatura de 296 Kelvin y a una presión de 85 bar. Entonces este es el estado de interés, el estado termodinámico que queremos nosotros calcular. Recordando, entonces vamos a calcular las propiedades reducidas, que es la temperatura sobre la temperatura crítica, que es 369.85 Kelvin, y la presión reducida, que sería la presión del estado, que son 85 bar, dividido la presión crítica, que en nuestro caso es 42.47 bar. Una vez pues realizamos las divisiones correspondientes, nos da una temperatura reducida de 0.8 y una presión reducida de 2. Bueno, entonces ahora, como vamos a querer calcular la entalpía residual, vamos a tener que ir a las gráficas y buscar entalpía residual sobre RT crítico del fluido simple, y vamos a querer también calcular la entalpía residual sobre RT crítico 1, que es la desviación de ese comportamiento. Entonces venimos a la gráfica y encontramos que esta es la entalpía residual sobre RT crítico 1 y esta es la entalpía residual sobre RT crítico 0. Nos ubicamos, entonces encontramos nuestra presión reducida, que va a ser de 2, y encontramos la isoterma que tenemos aquí es de 0.8, entonces estaría por aquí muy cercana al 4.5. En nuestro caso vamos a decir que ese valor va a ser aproximadamente menos 4.4. Entonces tendríamos aquí en nuestra gráfica un valor de menos 4.4 adimensional. Vamos ahora a calcular el aporte de la desviación del comportamiento del fluido simple. Nuevamente buscamos las mismas condiciones reducidas, 2 y 0.8. el estado estaría por aquí aproximadamente, entonces tendríamos en este cálculo y diríamos que sería aproximadamente algo como menos 5.3. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, los errores de lectura son bastante grandes cuando uno trabaja con estos métodos gráficos. Así que bueno, entonces vamos a decir que la entalpía residual sobre RT crítico estaría dado por menos 4.4 más el factor acéntrico,
En nuestro caso 0.15 multiplicado por la entalpía residual adimensional 1, que sería menos 5.3, y en este caso entonces ese cálculo nos estaría dando aproximadamente menos 5.2. y si ahora colocamos constante universal de los gases 8.314 kilojulios kilomol Kelvin multiplicado por la temperatura crítica 369.85 Kelvin multiplicado por esa entalpía residual adimensional, que es menos 5.2, en nuestro caso estaríamos hablando de un valor aproximado de menos 15.989 kilojulios sobre kilomol Kelvin. Perdón, kilojulios sobre kilomol. Bien, entonces este sería para el cálculo de la entalpía residual utilizando el método de Lee-Kessler. Vamos a hacer lo propio con la entropía residual. Nuevamente vamos a las tablas, ¿cierto? Encontramos el valor de entropía residual 0 y la entropía residual 1 a las mismas condiciones, ¿cierto? El mismo estado termodinámico, que es presión reducida de 2 y 0.8 de temperatura reducida. En este caso nuestro estado estaría por acá y ese valor diríamos que sería aproximadamente menos 3.6 por ahí. Venimos aquí y vamos a encontrar a esta condición de 2 y nuevamente 0.8. Vamos a leer por acá en nuestra tabla aproximadamente menos 5.4. Ok, entonces lo que vamos a hacer es los valores que encontramos en la gráfica va a ser entropía residual sobre R para el fluido simple va a ser igual a menos 3.6 adimensional, entropía residual sobre R va a ser igual a menos 5.4, 1, este es el término 1, así que en nuestro caso el valor de entropía residual sobre R va a ser entropía residual adimensional 0, que sería menos 3.6 más factor acéntrico 0.15 multiplicado por entropía residual 1 adimensional, sería menos 5.4. Eso nos da el orden más o menos menos 4.4. y si ahora multiplicamos esta entropía residual por el valor de la constante universal de los gases en términos energéticos, 8.314 kilojulios kilomol Kelvin multiplicado por menos 4.4, eso nos está dando el orden de menos 36.8 kilojulios kilomol Kelvin. Bien, entonces estos serían los valores utilizando el método de Lee-Kessler. Ahora vamos a trabajar con el método del Z crítico. Para ello, pues la temperatura reducida sigue siendo la misma, la presión reducida sigue siendo la misma, y como el Z crítico es 0.27 y esta gráfica es de 0.27, entonces podemos leer directamente esos valores. Aquí vamos a tener 2 y 0.8, entonces aquí nos estaría dando muy cercano a 40, ¿cierto? Nos estaría dando muy cercano a 40 este valor. Entonces vamos a tener aquí en cuenta en este caso la entropía menos, realmente es menos la entropía residual porque esta es la del gas ideal. Entonces la
entropía residual sobre, bueno, la entropía residual estaría dándonos alrededor de poquito arriba, menos 42 kilojulios. Estas unidades son kilojulios, kilomol Kelvin. Y ya, pues tenemos el valor directo. Ahora, si queremos calcular valor de la entalpía residual, este valor de aquí es menos entalpía residual sobre T crítico, en este caso menos HR sobre T crítico. Venimos acá y nuevamente pues aquí tendríamos nuestro 2 de presión reducida y punto 8. Esto está más o menos por aquí, por acá, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, estaríamos hablando de un valor aproximado de menos de 48 unidades kilojulios sobre kilomol Kelvin. Entonces el valor de la entalpía reducida en nuestro caso pues estaría dado por menos 48 kilojulios sobre kilomol Kelvin multiplicado por la temperatura crítica, que son 369,85 Kelvin, y eso nos está dando menos 17.752 kilojulios sobre kilomol. Ok, entonces para el mismo estado termodinámico, utilizando los dos valores, los dos métodos, pues vamos a comparar qué nos está dando. Con el método de Lee-Kessler vamos a tener que la entalpía residual está alrededor de los menos 16.000, mientras que utilizando el método del Z crítico nos está dando alrededor de menos 17.700. De todas maneras, estos valores están relativamente cercanos en términos que cualquier error aquí en la lectura es multiplicado por 369.85. Entonces, más o menos podríamos decir que se encuentran dentro de una tolerancia al error en la lectura. En el caso de la entropía reducida, en el método de Lee-Kessler nos da menos 36.8, y en el caso de el parámetro que utiliza Z crítico es menos 42, también se encuentran relativamente cercanos. Como saben, pues realmente no hay nada como tener la información experimental, y estos métodos basados en el principio de los estados correspondientes se utiliza principalmente cuando nosotros no tenemos ninguna otra información específica para nuestro fluido, y esto sería como uno de nuestros últimos recursos para poder estimar más o menos el orden de magnitud de las propiedades residuales.